¿Qué tal, mi hermano? Saludo. Sí, pues te quería comentar que muchas veces tenemos que ser un poco explícitos, básicos, pero contundentes. Y esta vez sí, te quería comentar sobre nuestra sociedad, sobre nuestros conocimientos con respecto a nuestra sociedad cristiana. Ejemplo, mira, nacen, viven y crecen en una sociedad cristiana. Van a estudiar a la universidad teología. Se estudian la Biblia en discipulados, cursos bíblicos, se dicen ser pastores, evangelistas, curas, profetas, etcétera. Viven en las iglesias o de las iglesias y ni aún así saben diferenciar la luz de las tinieblas, el bien del mal. Y lo que es peor, incitan a sus rebaños a rendirle culto a esa estrella, la estrella del dios Ranfán o Kyun, que está relacionado con Saturno. Y mira, con el cuchillo entre los dientes, defienden una y otra vez a el Estado de ese país, llenándose la bocota, repitiendo que es el pueblo escogido del Dios verdadero. Y al mismo tiempo, todo ojo humano ve que los poderosos y representantes de los gobiernos de la tierra tienen que postrarse a ese muro donde, entre comillas, habitaba el Dios de este mundo. Y por eso se les concede el poder para dominar la tierra. Mira, ¿cuándo se van a dar cuenta que esta gente es todo lo malo, que representan al mismo demonio, los pecados más aberrantes? Dominan la industria del cine, de la música, el sistema financiero mundial. ¿A qué Dios se postran? Sí, obviemos que el verdadero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿quién habitaba allí? También obviemos las veces que Jesús los denunció directa y públicamente. Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Fácil. Por sus frutos los conoceréis. Mandato y técnica, digo yo, universal para investigar. El maligno ha venido para matar y destruir. Así de sencillo. ¿Cuándo le vamos a decir a la sociedad cristiana que muchos de sus rabinos, líderes religiosos, dicen públicamente o en sus escritos que Jesús está ardiendo con excremento y fuego en el infierno? ¿Cuánto más lo vamos a ocultar? Son unos sinvergüenzas. כבוד הרב, רציתי לשאול מה היו החטאים של ישו, והאם זה נכון שהוא בברכה של צער רותחת? כן. הוא עבר עבירות קשות, מתחילה הוא היה סוטה. כן, זה נכון שהוא כאילו לתמיד שם בצער רותחת בעולם הבא? למה לא? זה לתמיד? כן, מה יש? ¿Escucharon bien? Así es como los judíos ven a Jesús nuestro Señor y Salvador. No, te lo dicen claramente en tu cara. Jesús está hirviendo en excremento por la eternidad. Ni hablar de su simbología, que hemos profundizado en otros videos juntos, Simón. Una simbología que nos pasan por la cara una y otra vez. Digo yo, a manera de hechizo. Ese cubo negro, adoración a Saturno, su verdadero Dios o entidad. Sigamos en esto. Hay que hacer el llamado para que
tomen las riendas de su conocimiento y nivel espiritual. Estos iluminados charlatanes les están llevando a un matadero y van a perecer por falta de conocimiento. Despierten. Esas entidades les ha cegado el entendimiento. Ya me cansé, mira, de adornar la verdad para no ofender. Porque si hablamos de ofensa a personas como nosotros, que leemos un poco, que analizamos y opinamos hasta ligeramente distinto, ellos nos señalan de locos o de poseídos. Y es que definitivamente desmontar siglos de estructura teológica no es fácil. Dios jamás se enfada, pero Yahvé se pasaba todo el día cabreado. Porque no era Dios. Yo soy muy sincero. Deuteronomio 32:8. Oigan aquí. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, por eso a Jehová se le conoce como el Dios del desierto. Y en yermo de, o sea, por ahí se va. O sea, el Altísimo, el Dios verdadero, hizo heredar a las naciones. Y el pueblo de Israel era la porción que le tocó a Jehová. Por eso Jehová es el Dios de Israel. Tú ves en el Antiguo Testamento que el pueblo le pide a Jehová comida y él le manda serpiente. Jesús viene y te dice que padre, tu hijo le pide de comer y le va a dar una serpiente. O sea, en pocas palabras te está diciendo, ese de ahí atrás, ese no es mi padre. Ese es otra gente, pero ese no es mi padre. Hay un dato. Vemos a Jehová. No me extrañaría que cuando Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacen, porque él ha sido homicida desde el principio, no me extrañaría que te hubiera hablando de Jehová. Es fuerte eso. No me extrañaría que estuviera hablando de Jehová. ¿Quién es que ha sido homicida desde el principio en la Biblia? El que lee la Biblia objetivamente, se da cuenta que no son los mismos seres, señores. La comunidad cristiana. Si usted justifica las acciones de Jehová en el Antiguo Testamento, usted es un genocida también. No son los mismos seres. Es que miren, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que el feligrés desconoce por una sencilla razón, y es que no lee de manera directa el documento bíblico. Se queda con la interpretación que desde hace mucho tiempo se estableció en el mundo de la teología. Todo el mundo sabe. Cuando uno se enfrenta a las escrituras sin ese contexto de enseñanza milenaria, se puede dar cuenta de cosas y puede y se puede atrever a uno a tocar lo considerado intocable. Pero para eso hay que hacerlo bajo una condición. Esto es claro, muchachos. Nosotros tenemos una postura propia de una investigación alejada de un adoctrinamiento teológico. Pero si vamos al Nuevo Testamento, entendemos el contexto de batalla, estoy de acuerdo, que existe en el planeta Tierra, entre una organización maligna que está en el planeta y debe ser destruida con la ira del Cordero. Pero no es a la humanidad, a menos que la humanidad aplauda y se haga complaciente de esa organización. Así no hay nada que hacer. Y no solamente es la visión mía. Si tú investigas, te vas a dar cuenta que más de un religioso ha despertado ante eso. No, está engañado. Te invito a que investigues. Yo te pecado. Segunda de Corintios 3:13 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 3:13. Cuando escuche un versículo, vaya y búsquelo y léelo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Cristo es quitado. ¿Qué quiere decir? Que hoy, hasta el sol de hoy, cuando esta humanidad lee el Antiguo Testamento, tiene un velo
Y la única forma en que te quites el velo Por Jesús, es claro. el Cristo. De acuerdo. Cuando entiendas Ahí el estamos de mensaje de acuerdo. Cristo y Totalmente te de dirigas acuerdo. al Antiguo No digo nada malo. Testamento, encontrarás Ahí está claro, ahí no hay la problema. mentira. El que quiera seguir a estos ciegos y charlatanes, sígalos. Si le suena lógico y coherente otra información, siga su instinto humano y espiritual sin miedo a la verdad. Muchas veces verdades vienen a derrumbar bases de nuestra existencia. La era de las mentiras se está cayendo a pedazos. No vayan a quedar entre los escombros. Y bueno, me disculpan aquellos que les incomoda, pueden rasgarse las vestiduras, pero luego de esa borrachera de ira y de creer que son los dueños de la verdad, los esperamos para contender con la misma Biblia, esa que pasean por todos lados alardeando su comunión con el engaño. No se crean tan especiales o más astutos que el diablo, que Satanás engaña al mundo entero. Cuando adoraban a un dios falso, tenían la estrella de Remphan como ícono y como símbolo. Nunca vemos una estrella de David en las escrituras, sino la estrella del dios falso Remphan. Y así sabemos hoy en día de que no están adorando al Dios verdadero, porque la Biblia dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Si los judíos no creen en el Hijo, la Biblia dice que no tienen al Padre. Entonces, ¿a quién tienen? ¿A algún otro? ¿A un Dios falso? Por lo tanto, ellos no están adorando al mismo Dios que nosotros adoramos. Algunos dicen, oh, ellos adoran al Dios el Padre, solo que no reconocen a Jesús. Pero la Biblia enseña que es imposible adorar al Padre si no se reconoce al Hijo.